Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Científico Médico Estudiantil Peruana para compartir algunas opiniones durante estos minutos para conversar del tratamiento de la hipertensión arterial. Existen datos epidemiológicos en nuestro medio que la incidencia de hipertensión arterial cada vez es mayor en nuestro país. En estos registros que presentamos en la parte inferior, podemos nosotros ver que los pacientes hipertensos, tanto en la costa, en la sierra como en la sierra, en personas mayores de 50 años, según los datos de registros en el 2010, por ENDES, ellos encontraron que aproximadamente en el país encontramos en la costa, en la sierra y en la selva, una incidencia que va aproximadamente en el 28% de personas hipertensas y aproximadamente prehipertensión en el 40% de los pacientes, y en la diferencia se logran ver que son pacientes normotensos. Y esto mismo se repite para las tres áreas específicas de nuestro país, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Es muy conocido a nivel mundial que la causa de la hipertensión es una causa de mortalidad cardiovascular, generando compromisos a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel renal, en los vasos aórticos, y trae una serie de complicaciones que se estima con una mortalidad cercana a cerca del 12% por todas las causas de muerte cardiovascular. Acá tenemos un dato en relación a lo que es los datos nacionales según los grupos de el tornasol. Tornasol es un estudio que se ha venido realizando para la prevalencia de factores de riesgo, incluyendo hipertensión arterial en nuestro medio desde el 2010, y se han tomado los datos también del 2012. Y es lo que se encuentra siempre a nivel mundial. Aquí podemos observar que la prevalencia de hipertensión arterial, según el estudio Tornasol 1 en nuestro medio, se vio que alcanzaba cerca del 23%, y que en los 2 años secuentes que se hizo el Tornasol se encontraron hasta el 27,3% de la incidencia de hipertensión, tanto en grados 1 como en grados 2 de la hipertensión, y asimismo también los pacientes con prehipertensión 32%, y los pacientes en presión arterial normal cerca del 43%. Esto es en relación a la prevalencia según el séptimo reporte americano para la incidencia y prevalencia de hipertensión arterial. Y a la derecha logramos ver nosotros el comportamiento, el conocimiento, el tratamiento y cómo están controlados los pacientes. Entonces, nosotros vemos que la incidencia en nuestro medio de hipertensión arterial, 1 de 4 adultos por encima de los 18 años tienen hipertensión arterial. En otras latitudes se conoce que puede llegar al 30 o al 40% de la población mundial tiene hipertensión arterial, y después de los 60 años cerca de 2/3 de los pacientes presentan hipertensión arterial. Eso mismo que pasa a nivel mundial también pasa con nosotros en nuestro medio. Y en el grupo de estudio del Tornasol se logró descubrir que cerca de la mitad de pacientes, el 51%, desconocían que tenían hipertensión arterial, mientras que el otro 50% sabe que tiene hipertensión arterial. De ellos, ni la cuarta parte de los pacientes están tratados y alcanzan las metas, ni la cuarta parte de los que reciben el tratamiento. Y lo mismo se ha evidenciado en Tornasol 2 de hace 3 años aproximadamente. Igual, la cifra de desconocimiento de la hipertensión arterial va al 55%, de los cuales casi la mitad desconoce que tiene hipertensión arterial en nuestro medio. De ellos, la cuarta parte están tratados, y de ellos que reciben tratamiento, 1 de cada 4 pacientes también están en buen control adecuado para evitar complicaciones de hipertensión arterial. Lo mismo pasa en otra información en los años anteriores,
¿no? Cerca de, en el año 2006, en una revista nacional también se encontraron lo mismo. En cuanto a su etiología, conversaremos algunos aspectos en cuanto a hipertensión primaria, debido a que esta enfermedad estaría relacionado con muchos aspectos genéticos, ¿no? Inflamatorios, vasculares, a nivel sistémica y a nivel endotelial, en donde hay una serie de repercusiones en los vasos arteriales y también a nivel cardíaco. Aquí la causa, el 95% de los casos son primarios, es decir, que no se encuentra una sola causa identificable, se sabe que tiene componentes familiares, genéticos, hereditarios, ¿no? Y que estos requieren un control adecuado. No están relacionados a un solo gen, sino hay múltiples genes que estarían relacionados en cuanto a nivel renal como también a nivel vascular y en otros niveles. En el 5% de los pacientes, cuando ya se encuentra una causa identificable, es decir, una coartación aórtica o un paciente que tiene estenosis en las arterias renales o tiene un feocromocitoma u otras alteraciones, son solo el 5% de los pacientes y ellos pueden quedar, ¿no?, mejorados con algunos tratamientos que se pueden, ¿no?, administrar en ellos. Pero la causa de ello generalmente es más frecuente, la hipertensión la hipertensión primaria. En cuanto a la fisiopatología, sí nos vamos a detener a conversar algunos otros aspectos y todos nosotros sabemos en la actualidad que es una enfermedad netamente vascular, arterial, sistémica, inflamatoria, que es progresiva, que se produce una serie de alteraciones inflamatorias en donde hay un desbalance de grandes sistemas neurohormonales. Dos son los más comprometidos: el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso autonómico simpático. Hay otros factores que estarían en relación, pero son menos importantes en relación a la insulinoresistencia, a sustancias vasoactivas que generan mayor constricción con pérdida de los factores de dilatación, en el caso del incremento de la endotelina con disminución del óxido nítrico. Existen otros péptidos, los natriuréticos y el rol importante de las calicreínas. Vamos a conversar de algunos aspectos de aquí desde el punto de vista del compromiso que hay a nivel renal y todos los últimos descubrimientos que se han venido conversando en relación a lo que viene a ser hipertensión arterial sal dependiente. Ya se ha escrito mucho al respecto y en estos últimos años se han reafirmado que una persona es, pues, hipertensa y sal sensible. Por otro lado, puede ser resistente. Estas personas que genéticamente son sensibles a la sal, al ingerir ingestas incrementadas de sal, no son reguladas por la aldosterona. La aldosterona actuaría sobre unos receptores metabólicos en los cuales van ellos a generar más bien un incremento de la presión arterial, entendiéndose en personas sal sensibles. En sal resistentes, la aldosterona más bien actúa sobre unos receptores, o que es el RAC1, que es un modulador. Sobre el receptor va a disminuir, ¿no?, este receptor mineralocorticoides, ¿no?, y va a generar presión normal. Todo lo contrario pasa en relación a los pacientes que son sal sensibles y tienen excesiva ingesta de sal. Otros, lo mismo también ha acontecido realmente en relación a la estimulación beta-adrenérgica, que sobre esos receptores a nivel glomerular, como aquí los tenemos, en personas sal sensibles con gran ingesta de sal, los receptores agonistas beta activan este tipo de receptores glomerulares que van a generar una serie de activaciones como la acetilación de las histonas y un bloqueo de ciertas sustancias. Estas acciones de estos receptores a través de los receptores glomerulares, ¿no?, o de los glucocorticoides, y además de los glucocorticoides, van a generar un incremento del sistema nervioso simpático a nivel renal y van a hacer que los cotransportadores del cloruro de calcio conlleven a una mayor reabsorción de sodio y esto genera incremento de la presión arterial.
También se han estudiado no solamente los receptores mineralocorticoides a nivel de la glomérula, sino también se han encontrado en diversas enzimas que estarían en diversos segmentos tubulares, como es en el túbulo contorneado proximal, distal, en el colector y en el asa de Henle. Cada uno de estos tienen unas estructuras, unos receptores glomerulares en cada uno de estos lugares y tendrían no un rol relacionado con el cortisol o con la aldosterona. Si fuera con el cortisol, van a generar activación sobre esos receptores glomerulares y estos van a actuar como los concotransportadores del cloruro de sodio, favoreciendo la reabsorción de sodio. No solamente esto es en el proximal, a nivel cortical, a nivel de los glomérulos, sino también en relación a la aldosterona a través de los receptores mineralocorticoides, a través de unas enzimas intracelulares que van a generar a nivel del túbulo contorneado proximal y también a nivel del colector y a nivel del distal, van a ocasionar mayor reabsorción de sodio a estos niveles, a nivel del cotransportador del cloruro de sodio y hacia unas sustancias no relacionadas al sodio a nivel epitelial. Y todo ello conllevaría a mayor incremento de la reabsorción de sodio a nivel tubular, generando retención de sodio y de agua, y esto generaría mayor hipertensión arterial. Lo mismo se ve en mayor detalle cuando se involucra a nivel cerebral y a nivel adrenal, en el cual van a liberar unas sustancias que van a activar a esos receptores glomerulares y van a actuar a nivel de estructuras tubulares para generar mayor retención de sodio y de agua. Las cápsulas suprarrenales liberan cortisol y aldosterona. La aldosterona actuaría sobre unos receptores de mineralocorticoides a nivel tubular distal y ellos también conllevarían a mayor reabsorción de sodio. Y esto es con la unión con los receptores a nivel simpático. Entonces, se ve mucho que existe un incremento de la reabsorción de sodio y está ahora ya estudiado adecuadamente y se reconoce que hay compromisos a nivel renal. Si uno hace estudios en ratas normotensas y en ratas hipertensas, en las ratas normotensas y a las ratas hipertensas se le extraen uno de los riñones y quedan monorrenos, quedando las ratas, ¿no?, en estudio normotensas con un riñón, y hay ratas hipertensas que quedarían monorrenas con un solo riñón. Entonces, cuando se les hace trasplantes cruzados a estas ratas y se les pasa el riñón sano a las ratas hipertensas, los pacientes quedan normotensos, las ratas quedan normotensas. Y por el contrario, a las ratas en las cuales no tenían antes hipertensión y se les coloca, ¿no?, se les va a colocar estos riñones, van a quedar más bien normotensos. En estudios de seres humanos, lo que se ha visto en personas trasplantadas, ¿no?, personas que tienen un trasplante, que pasan por insuficiencia renal crónica en estadios avanzados y ya en estadios finales, en los cuales requieren de un manejo antihipertensivo con 3 o 4 fármacos para alcanzar cifras a valores metas de 140, 150 con 3 fármacos, este grupo de pacientes, al recibir un riñón de una persona sana que no ha tenido hipertensión arterial y al pasarle este riñón, se ha visto que ellos no van a tener hipertensión arterial. Entonces queda claro, ¿no?, por los estudios presentados acá, que el riñón juega un rol importantísimo, no tanto en seres humanos como en animales de experimentación y en los datos que hemos presentado anteriormente. Lo mismo vamos a ratificar con esta gráfica en la cual hay compromiso en órganos blancos en pacientes con hipertensión y estas liberan unas citoquinas, y acá tenemos el glomérulo a nivel proximal y a nivel distal, y cómo es que existen todas estas sustancias inflamatorias como citoquinas, interleuquinas o el factor de necrosis tumoral asociado a linfocitos, los cuales van a actuar sobre el contorneado proximal para liberar la
angiotensina 2, el angiotensinógeno, el cual va a favorecer a la conversión local a nivel tubular de angiotensina 1 y de angiotensina 2. Estos, a su vez, ¿no?, en concentraciones incrementadas de angiotensina 2 en estos pacientes a nivel tubular, van a expresar unos receptores, y los receptores no epiteliales de unos que permiten el intercambio del sodio con el hidrogenión, ¿no?, se van a reabsorber en grandes cantidades el sodio y va a favorecer a la reabsorción del sodio, y el torrente circulatorio va a generar este tipo de alteraciones. A nivel distal, también se conoce que la angiotensina 2 actuaría sobre el cotransportador del cloruro de sodio, influenciado por citoquinas como interleuquina C, factor de necrosis, y ellos van a reabsorber grandes cantidades de sodio y agua y favorecería a que exista en el torrente circulatorio grandes cantidades. Entonces, en los riñones aparecen estas disfunciones, en donde acontecen alteraciones en el cual se reabsorben y se retienen grandes cantidades de sodio y de agua. Hay el metabolismo alterado con especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y también hay una serie de fenómenos inflamatorios a este nivel que redondean la disfunción, ¿no?, renal que hay en todos los pacientes que tienen este compromiso. Pero ahí vemos que hay alteraciones a nivel renal expresando, ¿no?, mediadores no inflamatorios, los cuales van a generar gran incremento del sodio y del agua a nivel intravascular. Lo mismo acontece en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos tenemos la íntima, la capa células musculares lisas, ¿no?, y a nivel de las serosas o la adventicia. Tenemos acá mediadores inflamatorios, tenemos los linfocitos, los macrófagos, las células presentadoras de antígeno, las cuales van a actuar, ¿no?, a nivel de la fosforilación de la sintetasa del óxido nítrico a nivel endotelial, y también aumenta, ¿no?, va a aumentar las especies reactivas de oxígeno, lo cual conlleva a una disminución del óxido nítrico y va a favorecer a esta pérdida de la vasodilatación, generando más constricción. La síntesis de colágeno que hay de matriz de colágeno a este nivel conlleva a mayor rigidez del colágeno a nivel vascular, con hipertrofia consecuente. Y además las citoquinas y otros mediadores como quemoquinas van a favorecer a mayor inflamación debido al reclutamiento de todas estas células inmunes y se produce una disfunción vascular. El compromiso renal con el compromiso a nivel de los vasos sanguíneos, estas dos alteraciones, tanto a nivel renal con disfunción de retención de grandes cantidades de sodio y agua, procesos inflamatorios a nivel túbulo intersticial con fibrosis, ¿no?, van también de la mano con los compromisos de disfunción a nivel vascular sistémica, y ambos conllevan a mayor hipertensión. Entonces, muy reconocido es el compromiso del riñón, ¿no?, de retener grandes cantidades de sodio genéticamente alterados con alteraciones inflamatorias, mediadores celulares, y a nivel de los vasos sanguíneos también hay otro tipo de alteraciones, ¿no?, en el cual se pierde la capacidad de vasodilatar del óxido nítrico porque está muy reducido, la rigidez de la pared no permite un buen estiramiento adecuado y hay mayor inflamación a este nivel. Estas láminas nos permiten reconocer todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y todos los blancos de los receptores mineralocorticoides. Ya hemos expresado eso anteriormente. Entonces, ¿cómo es que los receptores de mineralocorticoides relacionados con la aldosterona es que se van, ¿no?, a estar bloqueando? Entonces, ya sea con inhibidores de la enzima convertidora para evitar, ¿no?, la presencia de angiotensina 2 o bloqueando el receptor, o inhibiendo la sintetasa de la aldosterona o inhibidores de la aldosterona, van a bloquear, ¿no?, los receptores mineralocorticoides. Al producir un bloqueo de los mineralocorticoides, entonces
no solamente se va a afectar, ¿no?, ciertas funciones a nivel renal. Lo que acabamos de comentar es que a nivel renal hay retención del sodio y comienza a eliminarse el potasio. Y consecuentemente, por este tipo de alteraciones, van a haber mayor proteinuria o microalbuminuria. Eso es como consecuencia renal. Estas alteraciones se progresan y conllevan a mayor hipertensión, mayores grados, mayor disfunción a nivel del corazón y alteraciones también en los vasos arteriales coronarios con eventos isquémicos, y van a haber insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. No solamente es como consecuencia renal, sino también a nivel de los vasos sanguíneos, no sistémicos como cardíacos, también van a haber alteraciones metabólicas, y el estrés metabólico se va a incrementar, lo que va a conllevar a grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno, y estos van a generar disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial que va a generar aquí va a estar dada por alteraciones en la coagulación. Los fenómenos protrombóticos entonces están muy incrementados. Las plaquetas están muy activadas, el inhibidor del activador del plasminógeno tisular se incrementa y el organismo tiende a generar mayor efectos trombóticos en los vasos arteriales. A nivel del sistema nervioso central, hay alteraciones simpáticas que conllevan a más hipertensión, generando mayor disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y hay menor captación de la norepinefrina a nivel miocárdica. Todo esto conlleva a alteraciones que conllevan a muerte súbita cardíaca. No solamente las especies reactivas generan esta disfunción a nivel endotelial de los vasos a nivel sistémico y cardíaco, sino que también producen otros mediadores inflamatorios, como el factor nuclear kappa beta no activado, se activa, y eso conlleva a mayores procesos inflamatorios, conllevando alteraciones de las moléculas de adhesión para generar más disfunción dentro de las células y producir mayor proceso aterosclerótico, incrementándose la fibrosis y la hipertrofia a nivel vascular. Esto favorece a que haya más hipertensión y más muerte súbita. Entonces, ahora conocemos un poco más cómo los antialdosterónicos, ¿no?, tienen un rol importante en la hipertensión arterial, en la disfunción endotelial, y generan más procesos de alteraciones en la coagulación y aspectos protrombóticos, y hay mayor fibrosis e hipertrofia en los vasos sanguíneos con alteraciones a nivel cerebral que conllevan hasta la muerte súbita cardíaca. El rol que se tiene en el sistema nervioso simpático autonómico, hay un desequilibrio, predominando fundamentalmente el sistema de noradrenalina que puede verse. Aquí estamos observando la relación de la frecuencia cardíaca y el MESNA, que no es nada más que la evaluación del músculo, del tráfico nervioso simpático a nivel muscular, y a través de unas técnicas de microneurografías. Aquí podemos nosotros ver cómo está el MESNA en personas en grupo control, la frecuencia cardíaca más bajos. En cambio, en los pacientes hipertensos tienen frecuencias mucho más altas. Es más significativo. Y mucho más se logra ver en pacientes obesos como en pacientes que tienen hipertensión arterial. Se ve la influencia del sistema nervioso que está alterado en personas que son obesas o que tienen hipertensión o que tienen insuficiencia cardíaca. Aquí podemos ver nosotros, este es un resumen de la actividad simpática en obesos. Como vemos aquí, estas personas son, ¿no?, delgadas, y estas son obesas, y se les hace, unos estudios de norepinefrina en cada uno de ellos. Y como vemos nosotros el incremento exagerado de norepinefrina a nivel renal, ¿no?, que hay un desbordamiento,
también a nivel de los nervios, como también a nivel cardíaco. En el normotenso todo está normal, pero en el hipertenso se encuentra ese desbordamiento a nivel muscular, a nivel renal y a nivel cardíaco, están muy incrementados. Lo mismo acontece en el paciente obeso hipertenso, que tiene todos estos valores incrementados. Y la persona no obesa con normotensión también tiene sus diferencias y es muy parecido al paciente hipertenso obeso. Lo que nos está citando es la activación del sistema nervioso adrenérgico, ¿no?, que está muy incrementado debido a que hay desbordamiento de grandes cantidades de norepinefrinas, tanto a nivel de los nervios como a nivel renal y a nivel cardíaco. Asimismo, se han encontrado alteraciones en seres humanos en cuanto a normales, y aquí vemos cómo es que el rol de la insulina en estas personas. Hay un desequilibrio de las acciones simpáticas, ¿no?, con funciones vasodilatadoras reguladas, ¿no?, por la insulina en personas normales. En el lado izquierdo vamos a ver cómo es que en personas normales, ¿no?, en personas normales tenemos cantidades normales de insulina, la cual va a actuar sobre el sistema simpático y va a producir una liberación, como vemos, escalonada, ¿no?, de la activación simpática. Entonces la insulina ejerce una acción para la liberación, ¿no?, simpática de esta manera escalonada, y esto conlleva a un incremento en la presión arterial. Pero también se sabe que la insulina a nivel de los vasos sanguíneos tiene una función de vasodilatación que va a contraponerse a la activación simpática, y esta disminuye la presión arterial y la persona se mantiene en un estado de normotensión. O sea, cuando hay cantidades normales de insulina, los vasos tienden a estar más dilatados, disminuye la presión arterial y compensa esa activación simpática, manteniendo normotensión. Pero en personas con obesidad o en hipertensión van a tener compromisos más incrementados de la insulina y generaría una activación simpática más constante, más permanente, y no como en el caso anterior, que es creciente. Este incremento por esta liberación de insulina activa el sistema simpático y conlleva a producir más efecto presor incrementado, ¿no? Como ven, mayor secreción de insulina, ¿no?, pero esta a nivel de los vasos sanguíneos no ingresa hacia los tejidos y va a generar que, ¿no?, en lugar de producir vasodilatación, ¿no?, ese efecto de relajación que tenía, pues no hace ese mismo efecto y va a producir mayor constricción a ese no. Hay menor constricción, hay mayor vasodilatación, ¿no? Hay mayor vasoconstricción y hay el efecto depresor alterado, lo que generaría un incremento, ¿no?, del tono simpático, conllevando mayor hipertensión arterial. Entonces, la insulina no ejercería ese efecto de vasodilatador, predominando las sustancias constrictoras, y eso generaría hipertensión en el obeso, ¿no?, y también en las personas no diabéticas. Para ver eso, fundamentalmente se ha hecho más estudios de norepinefrina a nivel renal, de ese desbordamiento de la noradrenalina, y se ha encontrado que en personas normales tienen estas cantidades bajas. Las personas que tienen hipertensión arterial esencial tienen valores más elevados, y mucho más elevados, 3 veces más, en hipertensión resistente. Entonces, este es una de las formas de cómo poder correlacionar, ¿no?, que en la hipertensión resistente los pacientes tienen mayor actividad simpática a nivel renal, lo que conllevaría a mayor hipertensión arterial. Y eso mismo se ve
en personas que entran a denervación simpática haciéndole algunas pruebas. Como se sabe en la actualidad, la denervación simpática no tiene buenos resultados hasta la fecha. En cuanto a la regulación de la hipertensión arterial, ¿no? Está dado por dos aspectos bien importantes. Uno es el gasto cardíaco, que a su vez está compuesto por la frecuencia cardíaca, por el volumen sistólico de expulsión, y ese producto nos va a dar el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica nos va a dar igual a la presión arterial. Cada uno de estos sistemas están gobernados tanto por la angiotensina, como vemos en la resistencia, como también regulando el volumen o la frecuencia cardíaca. La norepinefrina también tiene un rol dual sobre la frecuencia cardíaca y sobre la resistencia periférica. Estos a su vez tienen liberaciones por el sistema simpático como la actividad del sistema renina-angiotensina humoral. Pero no solamente es debido a estas regulaciones por el sistema nervioso simpático, y también por el sistema renina-angiotensina sistémico y local, sino también están gobernados por la hiperinsulinemia. Y ya sabemos que la hipertensión arterial naturalmente es de índole genética, familiar, en donde predominan este tipo de disturbios y que el estrés también juega un rol importante como la etnia, los estados hereditarios y la reabsorción de sal a nivel renal, ¿no? Y también se conocen muchos aspectos de las pérdidas de la función, ¿no?, del endotelio. Y todo eso conllevaría a hipertensión arterial. No solamente es el doble producto, sino que estaría relacionado con el estrés, aspectos genéticos, hereditarios y trastornos de vasoconstricción a nivel endotelial. La angiotensina 2 actúa sobre un receptor que es el AT1, ¿no? Sobre el receptor AT1 y conlleva a efectos deleterios. La estimulación de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1 va a conllevar a todos los efectos deleterios que nosotros conocemos. Hipertrofia, crecimiento vascular, vasoconstricción, inflamación, fibrosis, aterosclerosis, fenómenos protrombóticos porque se activan este receptor AT1. Entonces, cuando la angiotensina 2 activa este receptor, produce efectos deleterios que conllevan a mayor hipertrofia vascular con crecimiento de las células musculares lisas y hay un efecto de vasoconstricción marcado. Las sustancias vasoconstrictoras están muy incrementadas y las sustancias vasodilatadoras están muy disminuidas. Por tanto, el óxido nítrico y las sustancias dilatadoras disminuyen de manera considerable. Existen receptores AT2, AT3, AT4, los cuales conllevarían, dependiendo de su localización, a una función que es completamente diferente a la estimulación de los receptores ASUP1. Cuando se activa la angiotensina 2, activa el receptor AT2, va a generar que todo el efecto contrario. Hay vasodilatación en lugar de vasoconstricción, hay mayor cantidad de dióxido nítrico, hay menos inflamación, menos estrés oxidativo, menos fibrosis, menos aterosclerosis y el vaso sanguíneo está permeable y libre de coágulos, sin aterosclerosis. Entonces, es muy importante reconocer que todos los efectos, al actuar sobre el receptor AT2 son beneficiosos cuando controlamos la hipertensión arterial. Esta es una lámina para poder decir los grados de hipertensión arterial, para que podamos reconocerlos, de 14 a 16, de 16 a 18, y en estadios 3 más de 18. Y el incremento por encima de 90, de 100 o de 110
me van a decir los diferentes estadios tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de hipertensión arterial. Llámese sistólica si predomina una de ellas, ¿no? Sistólica o diastólica, ¿no? Dependiendo de sus signos. Los valores normales vienen a ser menos de 120,80 y prehipertensión entre 120 y 139, con 80 a 89, según nuestra clasificación de Latinoamérica. Los factores de riesgo desfavorables, ¿no? Son los no modificables y los modificables. Están en relación los modificables en relación a la genética o las etnias, que en la raza negra es más difícil de manejar la hipertensión arterial, ¿no? Los pacientes no conforme es mayor edad, es más difícil de poder manejar al paciente, ¿no? Y el género no son aspectos modificables. En cambio, sí se puede regular, controlar la hipertensión arterial, controlar los lípidos, controlar el tabaco, controlar la diabetes, ¿no? Evitar que una persona haga sedentarismo, disminuir el estrés, son factores que son modificables para evitar el mayor compromiso. Con relación al riesgo global, ¿no? Cardiovascular, se tiene que realizar una valoración en todos los pacientes para poder ver si tiene un factor de riesgo, dos factores de riesgo o más, compromiso en órganos blancos, ya hay aterosclerosis, ya hay daño, ¿no? A nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel vascular, cerebrovascular, y si es que hay compromiso renal o si el paciente tiene diabetes o no. Si existen compromisos, ¿no? De esta índole y uno va sumando todo esto, nos encontraríamos asociados a las cifras anteriores de elevación de la presión arterial en estadios de prehipertensión, hipertensión 1, 2 o 3, y le agregamos todos estos factores, ¿no? Con el compromiso de órganos blancos, vamos a ver que los pacientes van a tener un riesgo global que va a ser cada vez más complejo. Y este cae en 7 categorías, el cual se denomina bajo, bajo, moderado, 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 alto, 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 muy, muy alto y muy alto. Estos 7 tienen que ser bien evidenciados para ver en qué categoría quedamos del riesgo, porque a mayor severidad tenemos que ser más rápidamente agresivos con los pacientes. Y ese es el caso de los diabéticos. Los diabéticos tienen, ¿no? A pesar de tener cifras que sean bajas, ellos van a tener un riesgo cardiovascular global mucho más elevado que otras personas, porque se sabe que los diabéticos tienen 2 o 3 factores de riesgo asociados, más rápidamente hacen compromiso vascular, hacen compromiso de liberación de estos sistemas neuroendocrinos muy incrementados, y esto hace de que este grupo de personas tengan que recibir tratamientos más agresivos en comparación a los pacientes, ¿no? Que tienen menores riesgos cardiovasculares globales, en los cuales se puede esperar un poco y no así en el paciente diabético. Hemos aprendido durante los años a que los pacientes que tienen, ¿no? Recibiendo tratamiento hipertensivo, y este es un estudio después del 1.000.000 de pacientes atendidos, y se ha valorado de ACV y cardiopatía isquémica. Y podemos ver nosotros aquí que el paciente tiene cifras de presión arterial sistólica, no en forma crecientes hacia el lado derecho, y aquí vemos el grado de mortalidad y el riesgo que presentan los pacientes por diversos grupos etarios a los 50, 60, 70 u 80 años. La probabilidad de una persona que tenga, por ejemplo, 120 de presión arterial aquí, ¿no? Tiene un riesgo como 2 para 50 años. Pero si yo pongo un paciente con esas mismas cifras para, ¿no? 64, las cifras de presiones cada vez mayores me van a dar a mí riesgos muy acentuados para desarrollar accidentes cerebrovasculares. Entonces, debemos de comprender que a mayor grupos etarios más elevados, nosotros vamos a tener mayor riesgo de desencadenar accidentes cerebrovasculares.
Y es en una forma directa y frecuente de lo que acontece en hipertensión arterial. Si las personas no logran alcanzar las metas, rápidamente hacen complicaciones, indistintamente de sus cifras de presión arterial. Pueden tener cifras de 14, 16, 18, en comparación a otras personas que son más jóvenes y ellos tendrán menos riesgo para desarrollar complicaciones como ACV. Esto es una relación directa y siempre se ha evaluado con la presión arterial sistólica, ¿no? Con la presión arterial sistólica que hay más correlación. Pero cuando nosotros estudiamos cardiopatía isquémica, no acontece lo mismo que para el ACV. Porque en la cardiopatía isquémica existen otros factores asociados, no solamente el de la hipertensión, sino otros factores de riesgo que hacen que estén presentes y no haya una correlación directa como sí acontece en el accidente cerebrovascular. Aquí un ejemplo de 140, por ejemplo, de 3, y si yo lo paso a una persona de 40 años y llevo a 70 años, el riesgo más o menos es como de 64 veces más para desarrollar enfermedad isquémica. Pero no es el único factor de riesgo, sino que tiene que estar acompañado con él. Asimismo, se ha visto que tan solo en reducción de 2 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica media va a reducir, ¿no?, el 7% de mortalidad por cardiopatía isquémica y reduce en un 10% la mortalidad por ACV. Entonces, se ve mejor beneficio al controlar la presión arterial sistólica, ¿no?, en relación a la mortalidad por ACV, y también es menor el efecto, porque acá intervienen otros factores de riesgo, pero son bastante importantes que nosotros reconozcamos que el control efectivo de la presión arterial disminuye eventos, ¿no?, como de mortalidad por cardiopatía isquémica, y mucho mejor se ven beneficiados los pacientes para reducir las tasas de mortalidad por accidente cerebrovascular. La siguiente es para poder ver que debemos de tomar adecuadamente la presión arterial. Acá no nos vamos a detener mucho, pero sí tenemos que seguir todas estas pautas, más aún todavía cuando tenemos nosotros ancianos que requieren de mayor control, tanto sentado, de pie, ¿no?, para poder controlar adecuadamente sus cifras de presión arterial y no provocarles síntomas con el tratamiento y monitorizarlos adecuadamente. Debemos de controlar la presión sistólica en la fase 1 de los ruidos de Korokov y en la fase 5 cuando se desaparecen, ¿no?, los ruidos, ¿no? Estos deben de registrarse de maneras pares, debe tomarse en cuenta si está sentado o está de pie, ¿no? Y hay que registrar tanto las presiones sistólicas y diastólicas, y se deben registrar por múltiplos, ¿no?, de pares, ¿no?, y no impares. Debe siempre registrarse, ¿no?, en qué brazo se está colocando, y debe esperar 1 o 2 minutos, ¿no?, al realizar una nueva medición en el mismo brazo, debido a que está atrapada la sangre en las venas. Este es el riesgo global que habíamos comentado hace un momento, y aquí tenemos nosotros prehipertensión grado 1, de hipertensión grado 2 y grado 3, y acá sin factores, con muchos factores de riesgo, compromiso en órganos blancos, ¿no? Ya hay compromiso de accidentes cerebrovasculares, ¿no?, o enfermedad cardiovascular sintomática, infarto, ACV, compromiso renal en estadios avanzados, diabetes, ¿no?, con múltiples factores de riesgo. Entonces, al ir de manera descendente y tener cifras, como vemos acá, bajas en prehipertensión, ya considérase a ese paciente de riesgo muy elevado. Y más todavía, si nosotros encontramos cifras más elevadas en el paciente diabético, pues vamos a tener, ¿no?, que usar tempranamente fármacos y controlar todos estos factores, porque el compromiso global de enfermedad, ¿no?, en la gran mayoría de los pacientes diabéticos, el 75% van a ser por muerte por causas cardiovasculares.
Entonces, por eso es que tenemos que controlar adecuadamente, ¿no?, a este grupo de manera no apropiada. Ya estamos pasando aquí a las guías y miren las coincidencias que nosotros tenemos en cuanto a las publicaciones del Joint National Committee del 8 para el 2014, en diciembre del 2013 se presentaron. Las guías europeas de hipertensión arterial, ¿no?, se presentaron a mediados del 2013 y el programa de educación de hipertensión canadiense es uno de los más ricos que hay en publicaciones y uno tiene que leer estas publicaciones porque son tienen muy buena información. Entonces, para el 2014, la reunión conjunta para el control manejo de la hipertensión arterial, ¿no?, daba sus apreciaciones y aquí vemos para personas mayores de 60 años, menores de 60, aquí para diabetes y enfermedad renal crónica, ¿no?, dice que los pacientes mayores deben de tener un objetivo de alcanzar cifras menores de 150,90. Para las personas menores de 60 años, en general, menos de 140,90, ¿no? Para los pacientes diabéticos y enfermedad renal crónica, no encontraron, ¿no?, mucha diferencia para bajar, al igual que los grupos controles, a 140,90. Ellos preconizan que el inicio de su tratamiento para los pacientes de raza negra, los YECA y los BRAT no son fármacos de primera elección debido a que no responden adecuadamente con estos medicamentos. Por eso es que deben de usar bloqueantes cálcicos o diuréticos tipo tiazidas en el inicio para el control de la hipertensión arterial. En cambio, cuando se ve en personas que no son negras, deben de usarse los YECA, los BRAT como de primera intención o usar en su defecto, ¿no?, bloqueantes de los canales de calcio o diuréticos tipo tiazídicos. Los pacientes, ¿no?, según las guías europeas también, ¿no?, nos dicen que los pacientes mayores de 80 años deben de tener cifras, ¿no?, menores de 150 y ellos ya especifican un poco más que deben alcanzar las metas en 140 a 150. El paciente diabético sí aconseja que debe tener a cifras menores de 140,85. Y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con proteinurias, sí se les aconseja que deben de tener presiones arteriales menores de 130,90. Entonces, para las personas menores de 80 años se vuelve a citar que deben de la meta alcanzarse entre 140 y 150 milímetros de mercurio, al igual que la presión diastólica de 90. En los diabéticos no ratifica una vez más que debe usarse, al igual que los norteamericanos, YECA o BRAT, ¿no? Y en las pacientes que tienen falla renal con proteinuria deben de ir también a YECAs o bloqueantes de los receptores AT1. Los canadienses, desde el 2013, ya ellos en sus guías mencionan que los pacientes mayores de 80 años deben de alcanzar las metas entre 140 y 150, ¿no? Y los menores de 80 años deben de estar, ¿no?, menores 140,90. Y en diabetes son los únicos a nivel mundial que ratifican que el diabético debe estar a menos o igual de 130,80. Y no hay estudios suficientes para enfermedad renal crónica, ¿no?, que sean más bajos, sino que deben de tener cifras menores de 140,90. Para ser más específicos en las guías, ¿no?, los niveles de recomendaciones y niveles y clases deben de ellos alcanzar los niveles de recomendaciones y clases de 1A, 1B y 1C. Entonces aquí hemos puesto que las metas que deben alcanzar los pacientes con hipertensión arterial deben de tener cifras menores de 140,90.
Esas cifras menores de 140/90 van a ser recomendados para aquellos pacientes con riesgo cardiovascular global bajo moderado. Y además en pacientes con diabetes. Tienen niveles de recomendaciones 1A, 1B. En los pacientes adultos menores de 80 años, ¿no?, deben de mantenerse la presión, ¿no?, a 140/150. Si están por encima de 160, deben de alcanzar estas metas. Y tienen niveles de recomendaciones 1A. Para las personas mayores de 80 años, si tienen cifras mayores de 160, también deben de tener entre 140 o 150, ¿no?, siempre y cuando no se afecten sus condiciones físicas ni mentales. Y las personas deben de mantener presión arterial menor de 90, ¿no?, siempre están recomendadas, sobre todo en los pacientes con diabetes. Los europeos mencionan que ellos deben de tener menos de 85, pero también también sugieren y recomiendan que deben de mantenerse presiones arteriales diastólicas entre 80 y 85. Y son muy bien tolerados en este grupo de pacientes, sobre todo si son diabéticos. Entonces, enfatizan, ¿no?, que las cifras en comparación a los norteamericanos, que no han encontrado evidencias que en los diabéticos deba de ser, ¿no?, la meta a 140/90. Los europeos ya mencionan que debe ser menor a 140/85, ¿no?, dan la salvedad que los pacientes toleran bien entre 80 y 85, y los canadienses sí recomiendan que deben de tener cifras que son menores a 130/80. Y acá dicen lo mismo en relación al Joint National Committee 8 para los adultos mayores, y aquí tenemos menores y mayores de 60 años o más, y las sugerencias para blancos y negros y las metas que debemos alcanzar, ¿no?, utilizando, ¿no?, los medicamentos de primera línea, que son los diuréticos tipo tiazídico, los IECAS, los antagonistas del receptor de angiotensina, los bloqueantes cálcicos únicos o en combinaciones, ¿no?, en estos grupos. Y se van combinando en la medida que se van alcanzando las metas. De no alcanzar las metas, se utiliza entonces IECA-BRAT, ¿no?, se le asocia a un bloqueante cálcico y después se le da un tercer medicamento que puede ser, ¿no?, un diurético o un beta bloqueador. Y aquí, ¿no?, son las estrategias, como repito, escalonadas, y se van maximizando, incrementándose las dosis, ¿no?, hasta llegar a sus dosis, ¿no?, adecuadas desde el punto de vista terapéutico, hasta alcanzar sus metas. Es lo mismo que hemos comentado de las recomendaciones del Joint National Committee en sus 9 recomendaciones. Las iniciales son las más fuertes en sus recomendaciones, acá son solo opiniones de expertos, acá, ¿no?, de igual forma, hasta cuánto debemos de alcanzar las cifras de presión arterial, ¿no?, en pacientes mayores de 18 años, y en morenos, en negros, en negros no se deben usar IECAS ni BRAT. Lo mismo para las recomendaciones séptima, octava y novena, que van para grupos y poblaciones especiales en negros y pacientes diabéticos, ¿no? Y en pacientes con enfermedad renal crónica hay que usar, ¿no?, el tratamiento, ¿no?, con inhibidores de la enzima convertidora, ¿no? Y las últimas es, si el paciente no alcanza las metas, se van, ¿no?, incrementando los fármacos. Esta es otra guía, ¿no?, en la cual ha salido publicada en los 2 últimos años, y es para el manejo de la hipertensión, ¿no?, pero por la Sociedad Americana de Hipertensión y la Sociedad Internacional de Hipertensión. Ratifica lo mismo, lo antes expresado, ¿no?, y progresivamente da unas cifras. Comentaré algunas de las guías que se han conversado del programa de educación de hipertensión canadiense, que se han ratificado en el 2014 al 2015,
y habla de las estrategias de salud en donde se tiene que modificar el estilo de vida fundamentalmente. Y hay que darle dieta rica en frutas, frescas, verduras, productos lácteos, fibras, granos enteros, proteínas de predominio de fuentes vegetales, que se disminuyan las grasas saturadas, disminuye el colesterol, ¿no? Que se realice actividad física mínimo de 30 a 60 minutos, de 4 a 7 días por semana, ¿no? Tanto para normotensos como para pacientes hipertensos en estadio 1, ¿no? Y tiene que ser progresivo esto, y no afecta esto, ¿no?, a la presión arterial. Debe de consumirse menos alcohol, ¿no? 2 tragos de manera estándar por día, menos de 14 por semana para varones y menos de 9 tragos para mujeres, es decir, 2 onzas. Alcanzar y mantener el peso ideal, miren, entre el índice de masa entre 18,5 y 24,5, fomentar que alcancen el peso ideal. El perímetro de la cintura en varones debe ser menos de 102, en las mujeres, ¿no?, de 88. Y el ambiente debe ser libre de tabaco. En cuanto a las recomendaciones del mismo programa para la hipertensión, habla, ¿no?, que las personas ratifican una vez más las dietas que tienen que ser, ¿no?, a predominio de frutas frescas, bajos en grasas, ¿no?, y las proteínas, ¿no?, predominantemente vegetales, bajo en grasas saturadas, ¿no?, y el colesterol. El sodio menor de 2,3 gramos al día, menor de 2,3 gramos. El potasio un poquitín más por encima de lo normal, con alrededor de 80 milimoles al día. Los suplementos de calcio no hay datos concluyentes, ¿no?, que esto mejore a los pacientes hipertensos, y tampoco el magnesio. Los canadienses han logrado reducir, más bien, ¿no?, con las dietas bajas en sal a 2,3 gramos o menos, han reducido más o menos más de 1 millón de hipertensos, 5 millones menores de visitas médicas por año, los costos por atenciones se reducen considerablemente, más de 540 millones por año, se reducen las tasas del control y se optimiza el control de la presión arterial y se disminuyen las enfermedades cardiovasculares en un 13%, y los costos de todo el sistema de salud pueden ahorrarse hasta 1,3 billones por año. Al reducir el sodio en la ingesta diaria de los alimentos, en los diversos grupos etarios, menores de 50 años, menores de 70 años o mayores de 70 años, el beneficio es idéntico. Hay buenos resultados. Es decir, si el paciente come menos de 5 gramos de sodio o una cucharadita rasa de sal, ¿no?, o 2,3 gramos de sodio, 5 gramos de cloruro de sodio y de sodio 2,3 gramos. ¿No? Y se ha logrado ver que se reducen las cifras de presión arterial ingiriendo menos sal en la dieta, y en hipertensos se reduce 5,1 de sistólica con 2,7 de diastólica, y cuando se reducen más todavía, ¿no?, a 2,3 gramos por día, se reducen en estas cifras. Y en normotensos es menor la reducción, pero sí tiene efecto de reducir la presión arterial. El ejercicio debe ser, ¿no?, de intensidad moderada, 30 a 60 minutos, caminar, danzar, trotar, bicicletear o nadar, que es lo recomendado, 14 tragos como máximo para varones, 9 tragos de 2 onzas para mujeres, y ahí sus equivalentes. La dieta DASH ha logrado disminuir más la presión arterial sistólica y tanto la diastólica, la dieta DASH, ¿no? Miren el control del peso, la dieta baja en sal, ¿no?, la actividad física y las múltiples intervenciones logran, ¿no?, sumar, ¿no?, valores, ¿no?, muy atractivos para el control no farmacológico de los pacientes con hipertensión arterial.
Aquí un resumen de esto. Y también se sabe que el impacto epidemiológico en la mortalidad se reduce a disminuir 2, 3 o 5 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, 6, 8 o el 14%. Hay un mejor beneficio, ¿no?, de reducir la mortalidad por accidente cerebrovascular controlando las cifras de presión arterial. Y hay una reducción también de la mortalidad no tan significativa, ¿no?, para la enfermedad isquémica coronaria. Aquí tenemos ya las indicaciones terapéuticas, ¿no?, según estas guías, ¿no? Ya ratificamos una vez más que hasta si el diabético tiene cifras por encima de estos valores, hay que bajarlos. Muy ancianos, si tiene mayores de 160, hay que bajarle la presión arterial, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus objetivos para el diabético menor de 130, para los menores de 80 años menos de 140 y para los mayores de 80 años entre 140 y 150? No solamente vamos a ver las cifras de presión arterial, sino tenemos que reconocer los factores de riesgo que están en el paciente, el compromiso en órgano blanco, sus complicaciones y en qué otras enfermedades tiene el paciente, qué edad tiene para darle el tratamiento individualizado, ¿no? Y actuar, ¿no?, según estas guías. Los medicamentos más ampliamente reconocidos, aquí nosotros los tenemos, son 5. El primer grupo, ¿no?, las tiazidas, los YECA, los bloqueantes de los receptores, ¿no?, los bloqueantes cálcicos de acción prolongada, hidropiridínicos y no hidropiridínicos y los beta bloqueadores. Siempre teniendo en cuenta modificar el estilo de vida, que es el aspecto no farmacológico en los pacientes. Ya hemos citado la dieta, el ejercicio, disminuir el estrés, el ambiente libre de tabaco, son cosas muy importantes. La sal hay que reducirla considerablemente y se sabe que bajando a menos de 2.3 más o menos gramos de sodio en la dieta, ¿no?, se reduciría más o menos cerca del 50% de los pacientes, ¿no?, en estadios tempranos a valores normales, ¿no?, solamente con intervención del sodio. Se usará terapia de combinación cuando estemos por encima de 20 milímetros del objetivo en sistólica y por encima de 10 milímetros del objetivo diastólico, ¿no? Entonces, por encima de estas cifras debemos tener nosotros ya combinaciones. Eso ratificaremos después en otra de las láminas según las guías, ¿no?, de Taiwán. Los beta bloqueadores, este quinto medicamento del primer grupo, ¿no?, primer escalón terapéutico, ¿no?, los beta bloqueadores no deben de ser usados como fármaco de primera línea en personas mayores de 60 años, sino en casos especiales, ¿no?, más aún si tiene enfermedad isquémica coronaria, en donde sí estaría mucho más recomendado. Los YECA y los ARA2 y los inhibidores de la renina están contraindicados en la gestación y tiene que usarse con mucho cuidado, ¿no?, en mujeres en edad fértil, porque hay algunas que no se cuidan y pueden tener efectos teratogénicos sobre sus hijos. Aquí algunas de las guías británicas para poder hacer algunas recomendaciones del tratamiento de los fármacos antihipertensivos. A es la denominación para el paciente que usa YECA o un bloqueante del receptor. C son bloqueantes de los canales de calcio, D es un diurético y B es un beta bloqueador. Entonces, para los menores de 65 años, ¿no?, vamos a usar un YECA o un bloqueante del receptor. Menores de 55 años, hay que usar YECA o un bloqueante del receptor de angiotensina 2. Si el paciente es afroamericano o de raza negra, es preferible usar los bloqueantes cálcicos. Ese es el paso 1, uno u otro. En el paso 2, el paciente, si es que no le ha ido bien, se agrega. Si el paciente es menor de 55 años y no alcanzó la meta, le debo asociar un bloqueante cálcico. Y viceversa, un paciente mayor de 55
que no ha alcanzado la meta con bloqueante de los canales cálcicos, debo de agregarles los BRAT o los IECAS. Si el paciente no ha alcanzado las metas, tengo que agregarle un diurético. Siempre el tercer medicamento va a emplearse, ¿no?, como antihipertensivo debe ser, ¿no?, los diuréticos. Es el tercer medicamento de la primera línea que siempre tiene que estar presente. Llámese tiazidas, ¿no?, u otros. El cuarto paso se va a denominar hipertensión resistente cuando un paciente tiene más de 6 meses con dosis terapéuticas adecuadas y bien administradas, ¿no? En un paciente se va a reconocer que tiene hipertensión resistente. Cuando el paciente tiene hipertensión resistente, los fármacos a usarse son, uno de ellos, el más usado, ha sido, ¿no?, los antagonistas de los receptores de la aldosterona. Entonces, espironolactona, eplerenone, entre otros, han sido usados para disminuir, ¿no?, como cuarto medicamento y alcanzar las cifras de presión arterial óptima en los pacientes con hipertensión arterial que no alcanzan las metas después de 6 meses de tratamiento. Este grupo de pacientes también hay que insistirle en modificar el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, ¿no?, disminuir el estrés, dejar de fumar, usar menos medicamentos que antagonicen los efectos antihipertensivos y también disminuir, ¿no?, en ellos otros medicamentos de uso concomitante, los antihistamínicos, los corticoides, etc. Son medicamentos que pueden antagonizar los efectos de los medicamentos antihipertensivos. Entonces, en ellos se recomienda que no estén usando, ¿no?, libremente medicamentos, ¿no?, que puedan interrumpir, ¿no?, el metabolismo de los medicamentos antihipertensivos. El más usado, como hemos dicho, ¿no?, se cambia este diurético y se pone espironolactona, que ha sido muy conocido, o se puede añadir un beta bloqueador, ¿no?, o agregar un bloqueante alfa. Entonces, esas son las recomendaciones para el tratamiento de la hipertensión resistente. Después de 6 meses, el paciente de no haber alcanzado, ¿no?, las cifras meta ya antes citadas, entonces, si no se alcanzan esas metas, los pacientes deben de tener medicación, ¿no?, como espironolactona, antagonista de los receptores, beta bloqueadores o bloqueantes alfa, o cambiar, ¿no?, por otro diurético. Si esto no es efectivo, hay que considerar, ¿no?, una opinión especializada. Siempre tiene que tenerse cuidado en pacientes ancianos cuando se administran dos medicamentos, ¿no?, sobre todo cuidar de la hipotensión postural o de la deshidratación. Las mujeres gestantes no deben usar IECA ni bloqueante de los receptores. Los beta bloqueadores no deben de ser usados indiscriminadamente como medicamento de primera línea, ¿no?, en pacientes mayores de 60 años. Hay que monitorizar, ¿no?, el potasio en pacientes que están usando ahorradores de potasio y solo hay que usar los IECA en combinación con los bloqueantes de los receptores si es que yo voy a monitorizar estrechamente en este grupo de pacientes si es que tiene proteinuria o si es que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Y ya sabemos que la raza morena no responde adecuadamente a los IECA ni a los bloqueantes. Este es en el estudio de OLHAT, que es un estudio muy importante de seguimiento durante mucho tiempo. En el basal se veía que los pacientes al utilizar medicamentos estaban más bien siendo efectivos, ¿no?, como un 20%. Después de 6 meses, al año, a los 3 o a los 5 años, los pacientes van a pasar por utilizar, ¿no?, un segundo medicamento, un tercer medicamento o más de 3 medicamentos para alcanzar las metas, ¿no? Entonces, debemos de recordar este tipo de situaciones para controlar la presión arterial después de los 6 meses, después del año o el seguimiento a largo plazo, vamos a tener que sumar medicación. Asimismo, hace mucho tiempo han salido recomendaciones en las cuales, ¿no?, en las guías norteamericanas
siempre hacían una pregunta. Ya sabemos desde cuándo debemos de dar los antihipertensivos, ya sabemos a cuánto tenemos que bajar, pero en la práctica, ¿qué tenemos que hacer primero? O incrementar la dosis de un fármaco o añadir otro medicamento. Entonces, esta lámina nos va a permitir a nosotros reconocer qué cosa es mejor en relación a esta pregunta. Entonces, en rojo tenemos aquí a los pacientes que incrementan, ¿no? Incrementan la dosis de un fármaco, ¿no? Y tienen una respuesta como se ve en rojo. Pero si yo le agrego, le sumo, le adiciono, combino otro medicamento, voy a tener este efecto terapéutico. Acá entonces yo tengo todas las clases terapéuticas que han utilizado en este estudio y aquí, ¿no?, el promedio. Entonces este es el efecto de reducir la presión arterial, ya sea sumando un medicamento o duplicando su dosis. Y en relación a las tiazidas, los beta bloqueadores, los IECA y los bloqueantes cálcicos, al subir las dosis, tengo yo este efecto de incremento de presión arterial como un 20%, y en relación al añadir, al combinar, al agregar, yo voy a tener una respuesta de disminución de la presión arterial como un 100%. Entonces, ¿no? Y eso se ve en todas las clases terapéuticas de todos estos medicamentos, ¿no? Vemos acá, al duplicar la dosis tengo este efecto, pero si yo añado otro medicamento, un segundo medicamento al anterior, yo voy a tener un efecto de 5 veces más de reducir la presión arterial. Y eso es desde estas publicaciones desde el año 2009. Las combinaciones de fármacos, no, siempre hay que usar dentro de la primera línea, hay que tener cuidado con los beta bloqueadores, ¿no? Los beta bloqueadores asociados a los YECA y a los BRAT. No han logrado, ¿no?, disminuir, ¿no?, potentemente cuando se combinan estos medicamentos. No bajan mucho la presión arterial. Los YECA asociados a los BRAT no han mejorado, no han reducido, ¿no?, los eventos cardiovasculares, sino que ha traído más efectos colaterales. Hacen más hipercalemia, hacen más insuficiencia renal aguda, entre otras. Tenemos que tener cuidado de los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, como el Tiacen y el Verapamil. Si los asociamos a beta bloqueadores, tenemos más riesgo para producir bradicardia o bloqueos auriculoventriculares. Y tenemos que monitorizar, ¿no?, cuando nosotros hacemos combinaciones de YECA asociado a ahorradores de potasio o BRAT ahorradores de potasio, ¿no?, tenemos que nosotros monitorizar, ¿no?, el potasio. Y siempre debemos recordar que el tercer medicamento, cuando nosotros estamos usando, no estamos alcanzando la meta, el tercer medicamento que se debe siempre acompañar a esa combinación va a ser un diurético. Estas son las combinaciones más ampliamente preferidas, los YECA y los BRAT asociados a los bloqueantes cálcicos, y los YECA y los BRAT asociados a los bloqueantes, ¿no?, o asociados a los diuréticos. Entonces, estas combinaciones son las más preferidas que hay en nuestro medio. Naturalmente, estas son bien útiles, ¿no?, muy útiles, ¿no? YECA más bloqueante cálcico, BRAT más bloqueante cálcico, son aquellos, ¿no?, que son de mucha predilección. Esos son más potentes, estos son tenues, ¿no?, asociaciones, pero estos son los que más bajan las cifras de presión arterial. Los menos efectivos, como hemos dicho, bloqueante cálcico no dihidropiridínico a beta bloqueador, cuidado con un bloqueo auriculoventricular, ¿no?, o bradicardias severas. Los aceptables van a ser, ¿no?, beta bloqueadores diuréticos o bloqueantes cálcicos con diuréticos, ¿no?, que serían el caso de los pacientes con raza morena.
En resumen, para el manejo de la hipertensión arterial, primero es el modificar el estilo de vida para alcanzar la meta menor de 140, dependiendo de los grupos etarios en los que nos encontremos. Y va a haber una terapia con la primera línea con todos estos 5 medicamentos, ¿no? Ya hemos dicho cómo. Y ahí existirá una combinación de 2 medicamentos, o habrá 3 medicamentos, o terapia cuádruple. Y siempre tenemos que considerar cuando no alcanzamos a las metas, la falta de adherencia, reconocer que puede tener el paciente hipertensión secundaria, que el paciente no está modificando su estilo de vida y tenemos que cuidarnos del efecto de bata blanca, que también es otro de los aspectos importantes. Para eso el monitoreo en casa nos puede dar una idea de cómo están los pacientes por dentro. No debemos usar betabloqueadores indiscriminadamente en pacientes con hipertensión arterial como fármaco de primera línea. Y también debemos de reconocer cuando nosotros estemos por encima de la meta, de 20 milímetros en la sistólica o 20 en la diastólica, debemos usar ya combinaciones terapéuticas. El tratamiento farmacológico para los pacientes en subgrupos, como por ejemplo, en subgrupos como en cardiopatía isquémica, o en cardiopatía isquémica crónica, o cardiopatía isquémica aguda, con síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? Con elevación o sin elevación del segmento ST, pacientes con insuficiencia cardíaca, con disfunción ventricular diastólica, con ACV, con hipertrofia ventricular, enfermedad renal o renovascular, o los diabéticos, ¿no? En todos ellos, debemos de hacer un tratamiento individualizado. Estos son grupos, ¿no?, de mayor difícil manejo, que tenemos que individualizar nuestro aspecto terapéutico, y conversaremos de algunos aspectos en relación a diabetes con y sin nefropatía, y también de la protección vascular. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto en relación a la protección vascular. Ya sabemos que todas las guías recomiendan usar hipolipemiantes según sus cifras y valores de lípidos que ellos encuentren en el LDL, etc. Pero también hay que hacer protección vascular en aquellos pacientes, ¿no? Las estatinas estarán recomendadas en pacientes hipertensos que tengan más riesgo de realizar enfermedad aterosclerótica, o por lo menos tengan 3 o más de estos criterios: varón mayor de 55 o anciano, fumador, o la relación de lípidos, colesterol total en HDL mayor de 6, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, hipertrofia ventricular izquierda, normalidades electrocardiográficas micro o proteinuria. Estos pacientes deben de recibir terapia con aspirina y estatinas. Estatinas, ¿no?, a dosis intermedias altas, y aspirina a dosis bajas en pacientes mayores de 50 años. Pero hay que entender que hay que usar la aspirina sobre todo cuando el paciente ya está controlado. Tenemos que tener cuidado porque podemos desencadenar muchas otras alteraciones. Las metas de la terapia, ya acá como resumen, para los mayores de 80 años, entre 140 y 150, para todos los hipertensos sistólicos y diastólicos combinados, ¿no?, a cifras menores de 140, y los pacientes diabéticos deben de ir a menos de 130 con 80. Esas son las metas terapéuticas que tenemos que alcanzar. Entonces, conversaremos entonces de aquí en este acápite para el manejo de los pacientes con diabetes. Entonces, los diabéticos, ¿no?, cuando tengan cifras mayores de 130 con 80, deben de tener cifras meta menores de 130 con 80. Entonces, ese es el primer objetivo que uno tiene que entender. Si el paciente no tiene nefropatía, usaremos YECA o BRAT, ¿no?, o haremos, ¿no?, una combinación. Y si no me alcanza, tendré que usar un tercer medicamento. Entonces, puedo usar YECA o BRAT sin nefropatía, y puedo adicionarle uno de ellos, y si no me va bien, utilizo 2 o 3 medicamentos. Y acá, si el paciente está por encima de la meta, por encima de 20 de sistólica, con 20 con 10 de diastólica, por ejemplo, este paciente que debe alcanzar menos de 130 con 80 y está
por encima de 150, yo debería ya teóricamente usar combinaciones. Tanto de 20 en la diastólica, en la sistólica, como en la diastólica, ¿no? Por encima de 10. 20 con 10 por encima de la meta es igual a el uso de combinaciones. En una revisión publicada en el 2011, vamos a ver esta terapia escalonada, un medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos, ¿no? Y el cuarto medicamento, ¿cómo lo vamos a emplear? Esto es una guía para el manejo de la hipertensión en los pacientes con diabetes, ¿no? Hipertensos diabéticos. Si ellos tienen más de 135,85 deben de recibir medicamentos y pueden usar cualquiera de ellos, YECA o BRAT. Si está en menos de 135,85, se mantiene el tratamiento. Si el paciente está con más de 135,85, le vamos nosotros a agregar un bloqueante cálcico. Si está en menos de 135,85, va a continuar su tratamiento. Si este está por encima de 130,85, se le agrega el tercer medicamento que será un diurético. Entonces, hasta ahí ya tenemos la terapia escalonada con 3 medicamentos, ¿no? Y si tiene menos de 135, lo mantengo con el tratamiento y se queda aquí. Pero si no está en esa cifra, si está por encima de 135, yo, si tiene más de 80 latidos por minuto, debo usar un beta bloqueador. Si el paciente tiene potasio menor de 4, le puedo dar espironolactona. Y si el paciente tiene frecuencias menores de 60 y el potasio más de 4, debo usar alfa bloqueantes. Entonces, ya tenemos la terapia escalonada para los pacientes con YECA, ¿no? O ARAS2 y asociar a bloqueante cálcico pasando por diuréticos. Y si este tiene frecuencias aceptables mayores de 80, va a beta bloqueadores. Si tiene menos de 4 ni el equivalentes, ¿no? De potasio o más o menos, él va a usar espironolactona o eplerenone. Si el paciente tiene menos de 60 y más de 4, usaré un bloqueador alfa, minipres, metildopa, entre otros. En la Asociación Americana de Diabetes, lo que recomienda es que no debemos de olvidar ciertos aspectos en los pacientes diabéticos. La terapia farmacológica en los pacientes, ¿no? Con diabetes, ¿no? Es útil. Nivel de recomendación. Este régimen debe de incluir un YECA o un bloqueante de receptor. Cualquiera de ellos. Si uno de ellos no es tolerado, sustituir por el otro fármaco, ¿no? Reemplazar por el otro medicamentos. Entonces, cuando el paciente esté usando múltiples fármacos, 2 o más, ¿no? A dosis altas, ¿no? Generalmente van a requerirse para alcanzar los objetivos de la presión arterial. Entonces, más de 2 medicamentos van a necesitar, ¿no? En comparación al diabético, con las mismas cifras del no diabético, el diabético usa 1.5 veces a 2 veces más que las mismas cifras de la persona que no tiene diabetes. Y esas medicaciones, hay que recordar, deben de administrarse una o más medicación antihipertensivas por la noche. Uno de ellos tiene que usarse sobre todo antes de acostarse. ¿Y debido a qué? Debido a estas alteraciones que los pacientes tienen, no son díperes, no son aplanadores, y esos tienen más riesgo para hacer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, entre otros. Entonces, por eso es que hay que considerar el tratamiento. Uno de los fármacos debe usarse por lo menos al acostarse, para tener ese efecto que se ve con más frecuencia en los pacientes que tienen cifras más elevadas en comparación a las cifras de la mañana por las noches, para vencer ese efecto de non-dippers. Los dippers, entonces, ¿no? Dippers extremos, lo normal es que una persona amanezca con cifras elevadas
y por las noches, por el ritmo circadiano, comienza a disminuir por las noches. Eso es lo normal. Entonces, vamos a definir entonces que si se mantienen las cifras en la mañana al amanecer altas y al acostarse están altas, están mal las cosas. Eso es anormal. Entonces, los dippers extremos son aquellos que disminuyen más del 20%. El dippers significa una disminución del 10% en comparación de la mañana con la noche. Los non-dippers son los que mantienen cifras, ¿no? Logran disminuir entre el 10 y el 20% la presión, el non-dipper. Y los dipper reversos son aquellos que incrementan la presión, ¿no? Más por la noche en comparación que por la mañana. Entonces, los dippers, ¿no? Tienen más incidencia de enfermedad cerebrovascular. Y los non-dippers, como tú ves, tienen 24% en comparación al 2.9% de realizar, ¿no? Accidentes cerebrovasculares. Por eso es que es importante, ¿no? Entender que los pacientes deban de tener este tipo de consideraciones en sus aspectos terapéuticos. Uno de los fármacos, administrar por las noches, porque los diabéticos tienen más non-dippers, no aplanadores, ¿no? Por las noches y están con cifras más elevadas o tan igual que en la mañana. Y este es para ratificar una vez más que al estratificar el riesgo vascular en los pacientes diabéticos, acá tenemos grado 1, 2 y 3, la presión normal, y acá tenemos sin factores de riesgo, con factores de riesgo diabético, ¿no? Aquí, o en esta categoría, todos los pacientes caen en categorías de riesgo alto. O sea, es decir, a 10 años van a tener enfermedad isquémica coronaria o complicaciones vasculares. Basta con que tenga grado de 140 a 190, ¿no? Grado 1 o de 90 a 100. Eso hace que tengamos nosotros que darle tratamiento conforme nosotros vemos al paciente diabético, ¿no? Cae en esta categoría. Si tiene nefropatía diabética, tiene ACV, enfermedad renal, no en estadio 4 o compromiso de órganos blancos, múltiples factores de riesgo, cae en categoría de muy alto riesgo. Y eso pasaría si es inclusive en prehipertensión. Por eso es que el diabético tiene múltiples complicaciones y debe de ser estratificado adecuadamente y darle el tratamiento que corresponde a valores menores de 130. Acá me pareció muy importante estas guías de la Sociedad de Cardiología de Taiwán y la Sociedad de Hipertensión de Taiwán para el manejo de la presión arterial. Esto es el control de la presión arterial en el consultorio si el paciente está más de 140 con 90 y tiene historia, le hemos hecho ya la historia clínica, el examen clínico y los exámenes de laboratorio. Estas son las presiones arteriales que pueden tener los pacientes en el momento de la oficina, ¿no? Si tiene menos de 120/80, no lo fastidio y le dejo un seguimiento 1 año. Si el paciente no tiene prehipertensión entre 120 y 139/80/90, voy a monitorizarlo de diversas maneras, con el mapa o el monitoreo ambulatorio de la presión en casa. Si tiene más de 140/90 y compromiso en órganos blancos, ¿no? Entonces voy a dar, ¿no? Según el algoritmo terapéutico. Entonces, control de la presión arterial en su casa. Y este es con monitoreo con mapa, ¿no? Ok. Si está en menos de 130/80, modificar el estilo de vida y controlarlo en su casa. Más de 130/80 según el algoritmo. Y si tiene 135/80 se maneja según el algoritmo y menor de 130/85 se hagan modificaciones del estilo de vida y seguimiento cada 13 meses. Eso es lo que más me ha parecido interesante, que es el mismo manejo del 2015 para, ¿no?, las guías de la Sociedad de Cardiología y de Hipertensión de Taiwán en cuanto al manejo de la hipertensión arterial. Siempre modificar el estilo de vida como efecto no farmacológico.
y un acrónimo que se denomina PROCEED, ¿no? Que va a significar la experiencia previa del paciente al tratamiento antihipertensivo, los factores de riesgo, compromiso en órganos blancos, si existe una contraindicación, ¿no? O tiene un efecto desfavorable, ¿no? O tiene una comorbilidad. Y va a depender del experto o del juicio del doctor o del costo, si es muy cómodo o muy caro el medicamento, y si el paciente se logra adherir al tratamiento. Entonces, esas consideraciones. En personas de menores de 60 años, entonces yo tengo 3 estratos: hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión de grado 3. Repito, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3. ¿No? Acá 140 a 160, mayor de 90, 160 a 180, de 100 a 109, más de 180 a 110. Entonces, cuando tengo hipertensión grado 1, un solo fármaco en dosis altas. Naturalmente, si está a 140, dosis bajas. Si está cercano a 160, dosis altas, ¿no? Y acá, dosis bajas, y acá, dosis más altas. Efectivas, me refiero. 2 fármacos, ¿no? Si estoy cerca de 160 con 110, con 100, o estoy 179 a 109, usaré 2 fármacos, dosis bajas, y acá, dosis altas. Y si tengo un paciente con más de 180 con 110, debo de emplear 3 medicamentos. O sea, el paciente es menor de 80 años y no tiene consideraciones especiales. O sea, el paciente que uno buscaría con bajos factores de riesgo, compromiso en órgano blanco, etc. Pero en este extremo está todo lo contrario a esto. Es el paciente que tiene diabetes, enfermedad isquémica coronaria, el que tiene enfermedad renal en estadio 3 o 4, con o sin proteinuria. Y aquí ya se inicia más tempranamente. Y aquí ya se inicia más tempranamente. Entonces, como ves, aquí es un fármaco, 2 fármacos, 3 fármacos. En cambio, aquí precozmente, ya no 180 con 110, sino 170 con 100, 3 fármacos. Cifras más bajas que en estadio 2, 150, 169, 90, 99, 2 fármacos, y en prehipertensión a hipertensión 1, el paciente usará un fármaco. Entonces, ¿no? Este grupo de pacientes requieren 3 fármacos cuando yo tengo más de 170 con 100. Naturalmente le tendré que poner, si lo veo por primera vez, los 3 fármacos, pero en dosis que se adecúen a lo que tiene el paciente. ¿Ya? Ok. 2 fármacos y un fármaco en prehipertensión, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque es diabético, o tiene enfermedad isquémica coronaria, o tiene enfermedad renal crónica, cercano a 130 o menor de 130 con un fármaco. Y esta pauta terapéutica es muy interesante que ustedes la analicen. Acá tenemos presión arterial sistólica y acá tenemos presión arterial diastólica. Acá tenemos los 5 grupos terapéuticos: tiazidas, beta-bloqueadores, YECA, bloqueante de los receptores y bloqueante cálcico. Y aquí es el promedio. Y cada uno de ellos tiene 3 barras, en blanco, en negro y con líneas inclinadas. Entonces tengo yo mitad de dosis, dosis estándar y el doble de las dosis, tanto para las 5 clases terapéuticas. Entonces, en el otro extremo, presión arterial diastólica, tiazidas, metabloqueadores, YECA, bloqueante de los receptores, bloqueantes cálcicos, promedio. Mitad de la dosis, dosis estándar, el doble de la dosis. Y en la presión arterial sistólica, ¿qué veo como promedio? Es que hay una reducción de 10 milímetros de mercurio. Hay una reducción de 10 milímetros de mercurio como promedio.
y la reducción de la presión arterial diastólica como promedio es de 5 milímetros de mercurio. 5 milímetros de mercurio. Entonces, yo usaré un grupo terapéutico si tengo que bajar 10 milímetros de mercurio conforme lo dicen las guías acá, o si no, como lo dicen en este lado. Para alcanzar la meta, podré usar 1, podré usar 2, o podré usar 3, dependiendo de las características del paciente, tanto en presión arterial sistólica como en presión arterial diastólica. Y cuando el paciente no está controlado, ¿no?, alcanzar las metas. Entonces, es muy importante la adherencia, reconfirmar todo esto, ver que el paciente después que toma la pastilla nota y el momento de la administración, ¿no? Si es, ¿no?, el control de la presión arterial diurna, ¿no?, las dosis más elevadas de los mismos medicamentos, ya sea que hay que incrementarlos o optimizar sus dosis, ¿no? Otras clases, ¿no? Es decir, o duplico o agrego medicamentos, combinaciones alternativas, combinación de 2 o 3 fármacos en una sola pastilla, modificar el estilo de vida y controlar el laboratorio. Y las combinaciones, como hemos visto, más recomendadas, ¿cuáles son? Los IECAs o BRAT asociado a bloqueantes cálcicos. IECA o BRATs asociados a tiazidas. Y una combinación, ¿no?, de beta bloqueador más bloqueante cálcico cuando lo necesite, y una combinación de IECA o bloqueante receptor, bloqueante cálcico más un tiazídico, es la tercera más recomendada, y en estos hay que tener cuidados porque pueden producir exacerbar hipercalemia o pueden producir, ¿no?, retención nitrogenada, y no se ha visto que la combinación tenga un mejor efecto en reducir la enfermedad cardiovascular. Por eso que el último de los acápites siempre, ¿no?, como también lo reconoce el programa de educación de hipertensión, es la adherencia. Entonces hay que evaluar toda la adherencia de los tratamientos farmacológicos en todas las consultas médicas. Hay que enseñar al paciente a tomar en un solo horario, fijarlo con el desayuno, fijarlo con la cena, para que tome o al momento de cepillarse los dientes. Hay que fijar, ¿no?, una de sus conductas de su rutina diaria para que él en ese momento tome la presión arterial y que lo registre. Simplificar esos regímenes, utilizar una píldora única combinada y hay que darle envases para que puedan, ¿no?, ir reconociéndolos, seguramente con los días del calendario. Las recomendaciones que finalmente nosotros vamos a dar para el paciente con hipertensión es que los pacientes deben de conocer su presión arterial, ¿no? Todos los pacientes deben de registrar en todas sus consultas, ¿no?, la hipertensión arterial. Hay que fomentar el uso de dispositivos que son aprobados y una técnica adecuada para controlar la presión en domicilio. Hay que evaluar y manejar todos los riesgos cardiovasculares en los hipertensos. Hay que modificar el estilo de vida y también hay que alcanzar las metas como hemos citado. Para diabéticos, 130,80. Para menores de 80 años, ¿no?, vamos a tener entre 150 y 140. Para 60, vamos a tenerlo en 140,90. Y el paciente más de 80 años, ¿no?, podemos tenerlo en 140 con 150 también, siempre y cuando no deterioremos, ¿no?, sus actividades físicas y neurológicas. En conclusión, nosotros tenemos que a todos los pacientes adultos hipertensos tenemos que controlar la presión en todas sus visitas médicas. Así vaya al oftalmólogo, al endocrinólogo, al nutricionista o al gastroenterólogo, todos ellos tienen que controlar la presión arterial. El manejo incluyendo hasta cirugía. El control óptimo de la presión arterial no va a requerir, ¿no?, una buena evaluación y hay que dar un riesgo global al paciente. Hay que controlar la presión arterial en casa y esta es una herramienta bien importante para el automonitoreo. Hay que alcanzar las metas terapéuticas, hay que modificar el estilo de vida en todos los pacientes, a lo que se ha citado durante la conversación,
y modificar el estilo de vida con la terapia farmacológica van a ser necesarios para alcanzar, ¿no?, los objetivos de la presión arterial. Y tenemos que enfocarnos fundamentalmente a la adherencia. Te agradezco por la invitación.